Bueno, mis queridos hermanos, muy buenas noches. Esta es el tema número 23 del libro de los Hechos. ¿Cómo les fue con la lectura? Muy bien. Espero que así haya sido, que hayan podido sacarle el gusto a todo lo que hemos estudiado en el libro de los Hechos. Permítame, que hay personas esperando. ¿Listo? Creo que ya estamos todos. Buenas noches. Muy buenas noches, don Fernando, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Eh, Dice acá que están esperando. Tan, tan, tan. Listo, muy buenas noches a los que acabaron de ingresar. Buenas Buenas, noches. ¿Cómo están? Bien, gracias. Me alegra mucho, Joanita. buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal les pareció ya el final del tema del libro de los Hechos? Que algunos habían tenido ya la oportunidad de leerlo todo, creo que eso fue lo que hicimos en el principio del año, en el principio del estudio, y pero ya con la comprensión de todo lo que hemos visto en el libro de los Hechos, ¿qué les pareció? Quiero que lo primero que hagamos es que me den su opinión en cuanto al libro de los Hechos. No todos, porque si no nos quedamos sin tiempo para la clase. Creo que algunos, nada más. Bueno, Judicita, ¿sí me escuchas? Sí, sí te escucho. Pues yo pienso que el libro de los Hechos le deja a uno muchas enseñanzas, pues personales, porque pues aprende uno que pues tanto como el Espíritu Santo se manifiesta tanto como se manifestó tanto como en los apóstoles y pues obviamente pues se manifiesta hoy en día en la vida de nosotros. Nos da como esa fuerza para que nosotros también podamos como enfrentarnos a muchas situaciones, también con el tema, por ejemplo, de la predicación. Pienso que a uno le ayuda muchísimo y también como animarnos, ¿no? Porque digamos como que todo el trabajo que hizo Pablo y pues digamos como los apóstoles, a pesar de todas las situaciones por las que pasaron, pues ellos seguían adelante sin importar pues las adversidades, pero el Espíritu Santo siempre estuvo ahí como animándolos, ayudándolos. Ellos seguían pues con el propósito que era llevar la palabra a tanto como a judíos como a gentiles y pues esa era como la misión, llevar la salvación a pues a todas las comunidades y, y pienso pues que también, digamos que es también como nuestro, pues como nuestro legado y pues también como lo que nosotros deberíamos hacer, obviamente nosotros pues no somos, no, o sea, como que nosotros no hacemos, digamos, como todas esas cosas que hicieron ellos, pero pues digamos que sí deberíamos de cada día de esforzarnos un poquito más para llevar la palabra también a otras personas, ponerlo también en práctica en nuestras vidas, entender que el Espíritu Santo siempre está en nuestras vidas para ayudarnos. No sé si me extendí mucho. No, tranquila, está bien, está bien. Gracias, Joanita. Ok. Gracias por tu contribución. ¿Alguien más? Bueno, buenas noches. Don Fernando, buenas noches. Me parece que es un libro espectacular
Yo lo he leído muchas veces y pues cada día le da a uno más enseñanzas. Eh, Da ejemplo de ese valor tan grande que tuvieron los apóstoles Ujú, y del cambio tan grande que tuvo Pablo en su trayecto, en su trayectoria como judío y aparte de eso como apóstol, ¿no? ujú, Esa esa transición que hubo entre lo que era primero él por su fanatismo, por su eh, demasiado apego a las leyes y a las normas de los judíos, y después hacer esa transformación tan grande que el Señor le da. Entonces yo creo que, como decía la hermanita, es un ejemplo que debemos seguir y es una enseñanza que nos da mucho, mucho, mucho en qué pensar, porque ujú. realmente sí, somos como muy, muy parcos en el sentido de no predicar de una forma más, con mucho más ánimo la palabra de Dios. Ujú. Entonces yo creo que es un libro que le da a uno ánimo más que todo y nos demuestra el valor que han tenido ellos y muchos evangelistas y predicadores para llevar la palabra a muchos lugares. Amén. Sí. Gracias, don Fernando. ¿Alguien más? Bueno, yo, para mí fue un libro, para mí es un libro muy bonito, o sea, me impactó mucho porque creo que a mí me reveló, o sea, yo creo que a todos pues, nos revela como muchas verdades y nos hace sentir que el Señor nos mira a todos, ¿no? Ujú, Entonces, eh, creo yo que es eso, ¿no? Ese acercamiento que Él hace sin distinción, sino mostrándonos que para Él somos valiosos y somos sus hijos y somos iguales y que nos regala e- e- ese, eso tan maravilloso que es el Espíritu Santo, que permite que crezca en nosotros y que es el que nos acompaña ahora diariamente, como diciéndonos, oye, pilas, no haga esto por acá, ¿sí? Y que permite que crezcamos con Él, ¿sí? Él va creciendo pues con nosotros de acuerdo a cómo conozcamos de su palabra. Entonces, para mí es un libro muy lindo y creo que de verdad le quita a uno muchísimas velas, muchas, muchas mentiras que uno también cree, como el don de las lenguas, como muchas cosas que se tergiversean normalmente. Entonces, creo que es ese, ¿no? Es un libro que te destapa a ti los ojos y te permite aprender, ¿sí? Y conocer de Dios muchísimos de sus aspectos y cómo nació la iglesia. Bueno, o sea, es muy chévere. A mí me gustó. Ok, gracias, Sandrita. Muy bien. Gracias. Entonces, vamos a comenzar con el tema. Gracias por sus contribuciones. Realmente el libro de los Hechos es un libro que da claridad. Es un libro que realmente despeja, bien enfocado, despeja realmente las dudas que tenemos en cuanto a cosas doctrinales que sí nos enseñan en otras cartas, en otros libros, que realmente tienen un valor de edificación. El libro de los Hechos es un libro que nos edifica, sí, pero el valor de él es histórico y transicional. Por tanto, cada historia que hay allí nos debe llevar a verdades que están explicadas más adelante en las otras partes de la escritura, tanto antiguo testamentales como nuevo testamentales. Entonces, si ustedes tienen claridad de esto cuando van a abordar el libro de los Hechos, realmente va a ser es un libro que cumple realmente con un proceso de mostrar al creyente cómo el Señor ama a su iglesia, cómo realmente la obra del Señor tiene el potencial que emana de que el Evangelio es poder de Dios para salvación, como nos lo dicen Romanos, y que realmente también
de alguna manera le da un lugar especial a su iglesia y a cada miembro de su iglesia en la labor que puede cumplir dentro de ella. O sea, y creo que cada uno debe verse valioso, como lo decía Sandrita, valioso delante del Señor porque pertenece a lo más valioso que tiene el Señor, que es su iglesia y que cada día está transformándose y está creciendo y tiene una función especial, como lo dijo don Fernando y también como nos lo manifestaba Joanny. Entonces, el Señor les bendiga, les sigas bendiciendo con este libro y ahorita al final les explico lo de los de las dos últimas clases que nos restan. Bueno, mientras, entonces de manera rápida, ustedes saben lo del versículo, está en desorden. Por favor, envían cuál es el orden del versículo, Hechos 28, 30 al 31. ¿Cuál es el orden? A, B, C, D. Ahí, de manera rápida, porque ustedes ya son un expertos en este juego. El orden es D, B, A, C. ¿Cuál es el orden? Envíenlo por WhatsApp, por favor. ¿Listo? Muy bien, gracias por enviar los datos. No les doy la respuesta porque otros ven en diferido y me han dicho que por favor no dé la respuesta en, en público. Entonces, recordemos que esta parte de la enseñanza comienza con las circunstancias y el propósito del viaje a Roma. No fue por capricho de Pablo irse para Roma, sino que también en la extensión del Evangelio hasta lo último de la tierra correspondía en ese tiempo todo lo que constituía Europa occidental hacia ese lado y tanto así era la ambición de Pablo que más adelante vemos que después de que llegó a Roma él quería ir hasta España. En ese viaje lo acompañaban Lucas, que se nombra, ahora sí se nombra dentro del grupo de la narración, Aristarco y también prisioneros más o menos en el barco eran 265 personas, lo que comprende eso. Em, el propósito no era de Pablo, sino el propósito era del Señor. Por eso en el Hechos 23:11, desde Hechos 23:11, está diciendo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Ustedes vieron o más o menos asimilaron cuánto tiempo duró el viaje de Pablo a Roma? ¿Pudieron hacer el cálculo más o menos o en alguna parte del libro decía cuánto más o menos? 4 meses, Más cuatro o meses. 5 meses y puchito duró Pablo de viaje hasta Roma, con todas las cosas que le pasaron, ¿cierto? Porque el propósito realmente era que él llegara a Roma para predicar el Evangelio. Iba a comparecer delante de César, pero para predicar el Evangelio. Y dentro de las personas que estaba, digamos que tenían que cuidar a Pablo, era Julio, el centurión, que de alguna manera él intervino en todo el viaje, al principio con sus funciones de centurión, pero realmente uno ve a Julio de una manera
especial en este viaje con Pablo. Julio era una persona gentil, era una persona que no conocía al Señor, sin embargo, él muestra dentro de lo que está en el viaje unas características especiales. Fue responsable, prudente, benevolente, y aunque en algunas veces, como en el momento en que le dio más credibilidad a al consejo de los marineros y de otros en cuanto a emprender el viaje, realmente después él escuchaba y estaba pendiente de Pablo. Entonces, realmente quería resaltar la labor de Julio. ¿Por qué? Porque él en todo el viaje realmente el Señor lo utilizó, él fue la herramienta del Señor para proteger a Pablo. Y muchas veces nosotros como cristianos nos reunimos nosotros y como que desconocemos la labor que cumplen las personas incrédulas también para nosotros. Debemos mirar muchas veces ser sabios en cómo nos relacionamos con las personas incrédulas, porque muchas veces el Señor utiliza a personas incrédulas realmente para protegernos a nosotros y para cumplir sus planes para con nosotros. Y nosotros tenemos que, como la forma como quizás respondió Pablo ante una persona que no era creyente, siempre era mostrarle el amor del Señor. Entonces me pareció bonito pues darle una mención especial a Julio, ¿sí? Dice, el corazón del rey está en la mano de Jehová, como los ríos de agua lo inclina a todo lo que él quiere. Y muchas veces el Señor inclina el corazón de aquellas personas que no conocen al Señor a favor de nosotros. Por tanto, debemos tenerles a las personas incrédulas un amor especial, los ojos como cuando nosotros no éramos creyentes y las personas creyentes nos miraban de alguna manera especial y oraban por nosotros. Nosotros debemos hacerlos por aquellos incrédulos que están alrededor de nosotros y de alguna manera también nos sirven. Otra cosa que quiero rescatar en esta noche es que cuando ellos estaban en medio del viaje y cuando ya llegaron a Creta, porque ellos viajaron, o sea, el clima de la época donde estaban viajando para ir a Roma no era el más indicado según lo que debían tener en cuenta, porque comenzaba el otoño, se comenzaban los vientos, habían huracanes. Comenzaba a haber una serie de fenómenos ambientales que no permitían la navegabilidad. Sin embargo, ellos emprendieron el viaje y dice que a sotavento, o sea, contra el viento, y utiliza en el texto de la Reina Valera, utiliza muchos términos de la navegación. ¿Sí? Si ustedes lo leen en una versión como la nueva traducción viviente o una versión más actual, pues lógicamente ahí ya les traducen qué era lo que más o menos quería decir esos términos de navegabilidad. Ellos iban a Sotavento y llegaron a un punto donde arribaron a Creta y en Creta ya, eh, digamos, estaban muy sobre el tiempo de donde comenzaban los huracanes. Sin embargo, en la percepción del capitán, en la percepción de los marineros, el viento que estaba viniendo hacia el sur era apto para la navegabilidad, pero Pablo se inclinó más hacia los tiempos y más hacia su experiencia como que él tenía de que no podía navegar. Y él aconsejó que realmente no navegaran, pero no quisieron recibir consejo. Y realmente cuando también quería mostrar que el consejo oportuno, cuando llega oportunamente, quizás como creyentes debemos prestarle mucha atención. Él estaba con personas incrédulas, lógicamente se iban a fiar más de su conocimiento y como seres humanos muchas veces nos vamos a fiar más en el conocimiento o en la percepción que nosotros tengamos de las circunstancias, pero quizás no echemos por saco roto cuando personas vienen a aconsejarnos. ¿Sí? Cuando un hermano ve en cierta circunstancia o comentamos cierta circunstancia y vienen a aconsejarnos. No hay sea que en medio de la tormenta, cuando llegue el consejo y yo no ignoro, me enfrente con una tormenta más grande. Dice, rechazar el consejo espiritual a menudo conduce a consecuencias que Dios permitió para enseñar obediencia. En contraste, el escuchar el consejo
de Dios salva vidas y preserva el propósito que Dios tiene. ¿Qué dice el versículo? Alguien que lea el versículo, Proverbios 12:15. Está ahí abajito. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Y esto en medio de la tormenta, yo creo que esos marineros se lo comenzaban a recriminar, ¿sí? El consejo de Pablo fue oportuno, pero el rechazo causó de que ellos sufrieran muchas penalidades. También el propósito de Dios para que pudieran entender que realmente había un Dios vivo, el Dios de que estaba manifestando Pablo, y ese Dios fue el que les dio salvación, les dio salvación en el momento indicado. Los mantuvo con vida a pesar de que las circunstancias eran adversas. Y cuando ya estaban en medio del problema, entonces vemos que los marineros y todos comenzaron a sacar cosas, comenzaron a tratar de solucionar en medio de la tormenta ya la decisión que habían tomado. Dice que quedaron a la deriva. Realmente llegó un momento donde ellos ni sabían dónde estaban, en medio del mar. Quedaron ahí a expensas de lo que pasara en el mar, sin esperanza alguna. Y comienza a ver como el afán, ¿sí?, del ser humano para hacer algo para salvarse. Dice, reforzaron el barco, lanzaron carga, tendieron anclas, hasta que abandonaron toda esperanza para salvarse. El Señor los dejó maniatados, ¿sí? Esa es la condición del hombre sin Dios, agotado, a la deriva y sin esperanza. En cambio, la palabra divina trae consuelo, dirección cuando todo parece perdido. Dice el versículo, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Y quién en medio de esa circunstancia estaba confiado? A pesar de que estaban en un momento donde realmente, cuando dice perdieron toda esperanza, es que realmente ellos se dieron por muertos en medio del mar. ¿Quién estaba confiado? Pablo. Pablo era el único que estaba confiado, ¿sí? Él de alguna manera recibió el consuelo del Señor en medio de las circunstancias. Dice que en ese momento después nos dice que el Señor le habló directamente a él, que a pesar de esa circunstancia puede ser que él también en un momento se haya afanado, pero él dice, el propósito que yo tengo para ti se va a cumplir y ninguno de los que hay acá va a perecer. Entonces, la fe en la fe, que es el conocimiento de quién realmente es el Señor, la obra que Él ha hecho y la forma como Él actúa en nosotros, realmente va a causar paz, fortaleza. Y realmente a lo último es el salvavidas porque nos da esperanza en medio de una circunstancia difícil. Como creyentes no podemos pensar que, o sea, Pablo iba a ir hasta Roma y nada le iba a pasar. Yo creo que él no pensó eso. Él sabía que quizás iba a enfrentar circunstancias difíciles. Pero si es Dios Todopoderoso le dijo que lo iba a llevar hasta allá, bajo cualquier circunstancia, Pablo iba a llegar hasta Roma. Y es aquí donde nosotros debemos ver que la actitud de un siervo en medio de la adversidad no solo impacta el corazón de uno mismo, sino que impacta el corazón de los que están alrededor. Cuando Pablo con sus palabras prudentes les dio esperanza y les dio la esperanza de esperar no en él, sino en el Dios que controla los cielos y la tierra, el Dios creador, el Dios que lo iba a llevar a cumplir su propósito, realmente ese acompañamiento hace que todos los demás puedan experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, aunque no entiendan de dónde proviene esa paz. Por eso la actitud del siervo en medio de una circunstancia adversa es necesaria. Por ejemplo, cuando la advertencia de Pablo fue ignorada, él actuó con una sabiduría práctica y responsabilidad. No se impuso,
¿sí? Sino que exhorta, dice las posibilidades, pero espera en el Señor. También en medio de el urociclón, él esperó en el Señor y discernió la situación, no se puso a desesperarse. Yo no sé, yo me imaginaba en esas circunstancias y yo creo que cada uno va a reaccionar diferente. Imagínense ustedes en una situación donde quizás tú ya lo advertiste y comienzas a pensar, no, esto fue lo que yo advertí, no, ahora sí es que nos vamos a morir y comienza a darte la desesperación. Sabes que existe Dios, pero ¿cómo reaccionarías ante eso? ¿Sí? Y realmente cada uno quizás reaccionaría de una manera diferente, desesperaría, se tiraría al mar más rápido, pues si he de morirme, me muero de una vez. Quizás pensarían eso, ¿cierto? Pero esas circunstancias donde se nos sale todo bajo control, debajo de nuestro control. Y el Señor nos deja maniatados. Es el momento, es como la tacita de fe. Té para aquellos que han estudiado transformados a su imagen, es como esa taza de agua caliente y yo la bolsita de té para realmente mostrar mi crecimiento o lo que conozco del Señor. En Pablo se ve traducido de muchas maneras, sabiduría, la responsabilidad, la manera como exhorta. ¿Sí? La manera como da ánimo, la forma como les da fortaleza, donde tiene la visual de lo que puede pasar, tanto bueno como malo, donde está preocupado porque las personas se alimenten bien, donde realmente la verdad del Señor lo lleva a dar pasos más allá y cuidar quizás la vida de cada uno de los que está allí de diferentes maneras. ¿Sí? Entonces realmente vemos a un Pablo centrado en medio de la adversidad, un Pablo que demuestra ciertas características del Señor que está lleno, cuando decimos lleno, guiado por el Espíritu Santo, realmente para eh, mostrar que Él viene y Él es un siervo del Dios vivo y que ese Dios vivo realmente los va a salvar. Realmente su confianza está completamente en las promesas que el Señor le dio. Y esa tranquilidad y esa fe rodea a todos los que estaban allí. ¿Sí? En diferentes puntos que pasaron en el barco, puntos álgidos, puntos donde no se vieron muertos completamente, Pablo y sus intervenciones fueron como esa paz, ese alivio que se necesitaba para seguir teniendo esperanza. Y quizás ellos no sabían a qué tipo de esperanza enfrentarse, pero Pablo sí sabía que la esperanza estaba en su Señor. Y yo hice acá porque el texto mostraba una comparación entre Pablo y Jonás. Jonás también tenía que ir a predicar a Nínive, tenía un llamado delante del Señor, pero Pablo no huyó en ningún momento después de la conversión a ese llamado que Dios le dio en cuanto a predicarle a los gentiles. Jonás sí huyó, él no quería predicar, él no quería llevar esa verdad al Señor porque no quería que el Señor los perdonara a ese pueblo. No quería. Entonces hay una comparación en cuanto a la actitud de Pablo y la actitud de Jonás en ese sentido. Si me ayudan a leerlo, uno dice el tema, cómo era Pablo y cómo fue Jonás. ¿Quién me ayuda a leerlo? Bueno, voy yo. Ok, Dani, gracias. Entonces, relación con el mandato. Pablo obedece el designio testificar en Roma. Ujú, Jonás huye del llamado a Nínive. ujú. Impacto en otros. Pablo, su presencia y palabras salvan a todos. Liderazgo que ordena y edifica. Jonás, su desobediencia pone en riesgo a la tripulación. Confiesa y acepta ser arrojado. Oración y fe. Pablo, confía, será así como se me ha dicho. Ora, da gracias en público. Jonás, ora desde el pez. Dios lo disculpa y lo restaura. Disciplina. Carácter. Dios lo disciplina y lo restaura. Carácter reflejado. Pablo.
mansedumbre, valentía, discernimiento, cuidado pastoral y esperanza. Jonás, resistencia inicial, luego arrepentimiento y nueva oportunidad. Muy bien, entonces el llamado del Señor no para todos es igual, no impacta igual. En el caso de Pablo, ese celo que tenía antes por la ley lo guió absolutamente todo para la obra del Señor. O sea, parte de su carácter estaba enfocado en completar la obra del Señor que lo había llamado en el camino a Damasco. Y por tanto, si yo pudiera decirlo desde su conversión hasta donde él está haciendo la obra, no han pasado muchos años. ¿Cuántos años tendría que pasar en un ser humano creyente como tal para que el Señor lo transforme a uno? A veces uno no se siente quedado, ¿sí? Como que el Señor pudiera hacer más en uno y la resistencia de uno es como la de Jonás. Prefiere irse para el otro lado antes que seguir el llamado del Señor, en vez de ser como Pablo que anda armoniosamente con el llamado del Señor. Mira los frutos en cuestión de tiempo, como el ministerio de Pablo va creciendo y realmente cumple el propósito hacia donde Dios lo guía. Para Jonás es más duro, sufrió más, prefirió estar en el barco, porque prefirió estar en el barco, vino la tormenta y dice, no, arrójeme al pez. O sea, él prefirió todos los riesgos posibles antes de seguir el mandato del Señor. Mi pregunta es, ¿cuál quisieras ser tú? ¿Pablo o Jonás? Pablo. Esta posición de Pablo, si lo vemos con la comparación de lo que pasó en el barco, tiene sus sacrificios. No va a ser fácil. Tiene que mitigar su propia naturaleza, tiene que luchar contra el mundo, luchar contra las huestes espirituales de maldad, tiene que ir, o sea, enfrentar a sotavento, ir contra viento y marea lo que traiga el mundo con tal de seguir el propósito del Señor y a su tiempo el Señor le da la calma, la paz en medio de las circunstancias. Pero ser Jonás es enfrentarlo todo, o sea, que me caiga de todo menos seguir el mandato del Señor. Hasta que el Señor lo quebranta a tal punto y con resistencia y todo, y va y cumple el mandato del Señor como era predicarle a Nínive. Y ya si ustedes leen Jonás, ¿sí? También es un libro para que lean, lo comparen en cierta manera. Si ustedes ven a Jonás, hasta lo último él se resistía todo hacia el perdón que el Señor quería darle a Nínive. ¿Sí? O sea, resistió completamente todo su ministerio. Y vemos a un Pablo que en medio de las circunstancias adversas realmente él sigue el mandato del Señor y realmente cumple los propósitos en su vida y los propósitos en cuanto al ministerio que el Señor le ha otorgado. Ya llegan a Malta después de todo ese tiempo, llegan a Malta, ¿sí? Que naufragan completamente. Ahí se entiende que la vida de todos los que estaban allí en el barco, realmente el Señor los libró a todos, se perdió la parte material, pero la vida como tal de las personas estuvo allí. Otro testimonio de que el Señor realmente los salvó y que su palabra es fiel como tal. Y allí en medio dice que de personas naturales, o sea que no eran griegos, era como decir una tribu de personas en Malta, no tenían que ver nada con los griegos ni con los romanos, sí, y tenían otra lengua, parecer tenía otra lengua. Entonces, realmente en ese proceso de comunicación uno ve bueno, pero ¿por qué Pablo quizás no hace uno de sus discursos o no les enseña? En esta oportunidad, el obrar del Espíritu Santo fue ¿cómo? ¿Cómo fue con los de Malta? Con los milagros. Muy bien con los milagros, o sea, la forma de comunicar que realmente había un Dios verdadero era como unos milagros. Curiosamente, ellos relacionaron los milagros porque como a Pablo lo mordió una serpiente en el servicio de lo que estaba haciendo, estaba recién naufragado y él se hubiera podido quedar quieto, pero no, él sirvió y a pesar de que era preso, él sirvió, lo mordió una serpiente. Todos los de la tribu pensaban que o no, ese se iba a morir, que por ser preso, ahí sí iba a pagar todas sus fechorías, pero no le pasó absolutamente nada. Lo reciben en la casa del líder, ¿sí?
de Publio, y allí hay una persona enferma, el padre, y también lo sana, lo restaura, y dice que traían a todas las personas que estaban enfermas, que tenían alguna complicación, y eran sanados. Dice aquí también el comentario dice que seguramente Lucas, que era el médico, intervino mucho en ese proceso de sanidad con los conocimientos que él tenía médicos para los que estaban en ese momento. Y realmente eh, fue como lo que se sembró en este lugar. En este momento el Espíritu Santo obró según la necesidad que tenían en ese momento. No se podían comunicar bien en cuanto a la palabra del Señor como tal, porque no tenían los códigos necesarios para poder comunicar verbalmente lo que tenían, pero los hechos y milagros manifestaron que realmente había un Dios verdadero. Entonces el Señor tiene sus maneras para llevar a cabo su obra y nos corresponde confiar en Él sin reservas. Muchas veces vamos a llegar a un lugar y no vamos a tener la forma de cómo predicar el Evangelio, pero como es mi vida, lo que decía Marce, cómo es mi testimonio, mi vida, las cosas que yo hago, el servicio que presto a una personas que no conocen la palabra del Señor, realmente reflejan que yo pertenezco a Cristo, o llego y me comporto como cualquier vil gentil. ¿Sí? Entonces, realmente el servicio que ellos, el amor que pudieron dar en ese momento sembró, y sé que en algún momento el Señor también, ese testimonio que se formó ahí, más adelante, no está escrito, no está referenciado, pero seguramente sirvió en cuanto a la predicación del Evangelio. Y hasta que por fin, después de 5 meses de un viaje tortuoso, entonces llega Pablo a Roma. En el camino hacia Roma se encuentra con unos hermanos que habían resultado de la predicación del Evangelio, quizás por otras personas, pero conocían la verdad y Pablo lo reafirmó. Y llegó a Roma, donde le ejecutaron un arresto domiciliario, donde tenía que estar encadenado a uno de los soldados como tal. Entonces, para donde él iba, se lo llevaba, iba el soldado. Así era. Y lo primero que hizo Pablo en esa casa que era alquilada y que gozaba de una libertad parcial, ¿cierto? No completamente, pero sí una libertad parcial donde él podía predicar, y utilizó el método que había utilizado durante o que utilizó durante todo el tiempo que él estuvo predicando. Primero iba hacia dónde. ¿A quién les enseñaba primero? Los judíos. Muy bien, primero les enseñaba a los judíos, y cuando los judíos escuchaban, algunos creían, otros rechazaban completamente el mensaje, pero él pasaba tiempo, no era que les dijera, bueno, yo vengo, no, ¿sí? Mira que en esta oportunidad él se defendió, él les contó, al parecer no habían llegado noticias de Jerusalén en cuanto a Pablo, no habían mandado un registro, ninguna carta donde acusaran a Pablo como tal. Entonces Pablo aprovechó la oportunidad para hablar de por qué lo habían juzgado, por qué estaba allí, por qué había apelado a César, y de su inocencia en cuanto a una persecución injustificada de los judíos. Y después de eso ellos le permiten hablar y él comienza a predicar el evangelio. Unos creen, otros se van y no dicen nada, y cuando se van, pues él les dice que, bueno, de aquí en adelante, realmente yo ya cumplí con mi deber de explicarles a ustedes sobre el Evangelio. Ahora me voy a los gentiles, como advirtiéndole, mi ministerio es con los gentiles. Espero que no haya problema con eso, prácticamente. Y ahí va a anunciar el Evangelio a los gentiles. Y el libro termina sin un final cerrado, porque el Evangelio sigue su curso en la historia y en nosotros y en el crecimiento de la iglesia. Y uno se pregunta, ¿y qué pasó con Pablo después? ¿Sí? ¿Pudo comparecer con César? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Una de las cosas que ya nos da al final el libro es que la promesa del Señor sí se cumplió. ¿Sí? La promesa del Señor que le hizo a Pablo en Hechos 23:11 sí se cumplió. Dios había dicho, has de comparecer ante el César, y así fue. Llegó a Roma y después de un tiempo él compareció con César y lo dieron por inocente. Él salió.
¿sí? Entonces, ninguna tormenta, ningún error humano pudo frustrar su propósito. Dice, antes del naufragio, la promesa fue dada para Pablo. Durante el naufragio, la promesa fue creída, proclamada, vivida. ¿Sí? Porque todo el proceso de todo lo que tuvo que pasar Pablo era una vivencia de todas las promesas que Dios le había dado y que sí se iban a cumplir. No que esas promesas se iban a dar sin ninguna contrariedad, sino que realmente en medio de las circunstancias, aún fueran adversas o favorables, Dios iba a cumplir con su propósito. Por eso dice, yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Tanto así que hasta las personas que no conocían de Dios, por medio de llevar a Pablo a su final en Roma, realmente todas las personas que estaban con él vivieron. Y después del naufragio, la promesa fue cumplida, pues todos escaparon salvos a tierra. ¿Sí? Y Pablo pudo llegar a Roma. Y esto nos ayuda a mirar que fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Dios es fiel, Él lo prometió, Él hace sus promesas y Él no queda corto en sus promesas, Él las da generosamente y las va a dar en el momento oportuno. Algo que quería compartir con ustedes, porque ya pues ustedes leyeron todo, ¿cierto? Y es la relación entre las cartas, en qué momento Pablo las escribió, porque yo me acuerdo que cuando terminé el estudio de Hechos, era una duda que me invadía. Bueno, entonces nosotros vimos todo el recorrido de Hechos, Pablo estuvo de aquí para allá, primero, segundo, tercer viaje misionero, luego estuvo en Jerusalén, fue encarcelado, se fue a Roma. ¿En qué momento escribió tanta vaina? ¿Sí? ¿En qué momento escribió tantas cartas? O sea, ¿cómo le rendía el tiempo a Pablo en ese sentido? ¿Sí? Para cumplir el propósito del Señor y tras del hecho escribir las cartas que correspondían a cada iglesia. Entonces, acá hay un recuento, digámoslo así, en una línea del tiempo, según las fechas, más o menos en qué momento fue que él escribió sus cartas. Dice que en el 51 después de Cristo escribió Primera de Tesalonicenses y esto corresponde a la fecha de su segundo viaje misionero y él estaba en Corinto. En ese mismo segundo viaje misionero, en el 54 después de Cristo, escribió Gálatas. Sí, mira que aunque tenemos las cartas en un orden en las escrituras, el tiempo en que las escribió, el orden que las escribió fue diferente. En el 56, del 55 al 56 después de Cristo, escribió Primera y Segunda de Corintios cuando estaba en Éfeso y en Macedonia. Y Romanos en el 58, 57 y 58 después de Cristo en Corinto. En el viaje y naufragio rumbo a Roma, ¿sí? En Hechos 27-28 fue su viaje a Roma. Del 60 al 62 es el primer encarcelamiento en Roma y en ese primer encarcelamiento, que es donde termina el libro de los Hechos, escribe Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Después de esto, en el 62, o sea, él duró más o menos 2 años antes de compadecer ante César, y del 62 al 65 fue liberado y más o menos dicen que tuvo su cuarto viaje misionero, que la idea de él era ir a España, ¿sí? Y en Creta escribió Tito, Éfeso, Primera de Timoteo en Macedonia. Del 65 al 66, Pablo es arrestado de nuevo y escribe Segunda de Timoteo, y Segunda de Timoteo es su última carta. En el 63 al 65, si hablamos del apóstol Pedro, escribió sus cartas de Primera de Pedro y Segunda de Pedro desde Roma, porque también fue cancelado, y es que aquí comienza la persecución de los judíos, del pueblo cristiano, por medio de Nerón, ¿sí? Y tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo mueren, ¿sí? Por medio de la persecución que había causado Nerón. Dice aquí, Pablo fue decapitado por
Roma. Creo que el apóstol Pedro tuvo una muerte muy similar. Y en segunda de Timoteo, que fue la última carta que él escribió, fue crucificado de cabeza. Gracias, Marci. Y si hablamos específicamente del apóstol Pablo, su última carta, que fue segunda de Timoteo, dice que he peleado la buena batalla. O sea, él ya percibía que era su final. He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Ya todo lo que había hecho Pablo, toda su vida pasó, me imagino que por su mente. Y si alguien no se guardó nada de su vida y lo entregó todo al Señor, fue Pablo. ¿Sí? Tanto así que al final de sus días él dice, lo que tenía que hacer prácticamente, lo hice para mi Señor. Si hubiera podido hacer más, quizás hubiera podido hacer más. Por eso dice, he peleado, no esta batalla de esta vida tan terrible que pasé. No dice, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera, porque él en otro pasaje dice, prosigo a la meta. Él pensaba alcanzar una meta, pero a este punto dice, esa meta ya la alcancé. He guardado la fe, he dado todo lo que he tenido por mi Señor, lo que hizo mi Señor en la cruz. Dice, por lo demás, ¿qué le espera? La corona de justicia que va a recibir en los cielos, por la obra que el Señor pudo hacer en él. Qué bonito que cuando nosotros terminemos nuestros días acá en la tierra podamos decir también como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, lo que el Señor quería hacer conmigo en mi vida, lo hice hasta donde lo pude hacer, con pasión, con celo, ¿sí? No escatimando nada de mi vida porque sabía que mi vida estaba guardada en el Señor y eh, poniendo como prioridad a mi Señor. Conclusión y aplicación. Dice que Julio, sin conocer a Dios, fue usado como instrumento para cuidar a Pablo. El Señor usará aún a los que no le conocen para preservar a los que le sirven. Escuchar la voz de Dios evita tormentas innecesarias, ¿cierto? O al menos pasar las tormentas de una manera más calmada. El siervo fiel no busca escapar de la tempestad, sino manifestar el carácter de Cristo en ella. Las promesas de Dios son más firmes que las olas del mar. Y cuando el esfuerzo humano falla, la gracia divina sostiene. Porque no se apresura Jehová con el viento ni con la tempestad, pero en la calma él revela su propósito y cumple su propósito. Cuando ya ha pasado la tormenta, cuando ya ha pasado la tempestad, ahí podemos ver claramente cómo el Señor actúa. Y esta es la clase que tenía para ustedes hoy, hermanos. Espero que todo el libro, no solamente esta clase, sino cada una de las clases hayamos podido vislumbrar y de alguna manera mirar nuestra visión en cuanto al libro de los Hechos y cómo el Señor interviene en su iglesia. Para nosotros ha sido realmente un placer realizar cada una de las clases y poder exponer y aprender junto con ustedes lo que el Señor quiere en el libro de los Hechos. Y nos quedan dos clases, la clase del 30 y la clase del 6. Según el cronograma de la iglesia, la edificación se acabaría en esta clase. Con Marce determinamos extender dos clases porque queríamos que la culminación del curso la hicieran ustedes por medio de las exposiciones del ensayo que van a hacer. Y entonces nos vamos a tomar estos 2 jueves en cuanto a la edificación para poder compartir con ustedes y que ustedes compartan con nosotras la visión que tuvieron en cuanto a un tema del libro de los Hechos. Por eso acá les pongo de nuevo lo que deben tener en cuenta. Realmente deben tener en cuenta un tema. Y con las asesorías que he tenido estos días, les he manifestado, céntrense en un tema, por favor. No,
Si ustedes cogen el apóstol Pedro como general, pues les va a salir ramificaciones de muchas cosas. Cuando hablen de Pedro, céntrense en una de las historias del libro de los Hechos donde habla del apóstol Pedro y lo que les impactó de esa historia como tal. En cuanto al apóstol Pedro, que está, si es de él que van a hablar, ¿sí? El ensayo debe tener 2 hojas. 2 hojas, un ensayo es un escrito de opinión donde ustedes tienen un sustento bíblico y van desarrollando lo que vieron del tema con su sustento bíblico y al final llegan a una conclusión. ¿Sí? En cuanto al tema que han escogido. Por eso no deben coger o no deben tomar, perdón, no deben tomar diferentes un tema muy extenso, perdón, un tema muy extenso porque les va a salir muchas ramificaciones y para que lo concluyan va a ser diferente porque es un ensayo muy corto. Por eso dice centrarse en un tema específico, utilizar respaldo bíblico. Si, no, si lo están desarrollando y de pronto tienen dudas, pues solicitar la asesoría de alguna de las profes que con mucho gusto nosotras estamos dispuestas a ayudarles a enfocar. Si está bien, pues decimos, no tienes que hacer nada, pero sí pues, se puede corregir de alguna manera para que el sustento que ustedes hagan en la preparación de la exposición, que solamente va a durar 5 minutos, pues sea el correcto y ustedes expliquen el punto específico que que trataron en el ensayo. Por favor, tienen plazo hasta el 30 de octubre y suban su ensayo o envíen su ensayo cuando ya lo tengan preparado, envíen el ensayo en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Porque es el canal oficial de nosotros como clase. No lo envíen a solamente un profesor, sino envíen el grupo de WhatsApp en un formato Word o en formato PDF y como en la buena honra no nos vamos a copiar del ensayo, ¿cierto? Del hermano. Eso sería, sería muy, no sé, sería con falta de ética. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Si no lo pueden subir al Classroom, que es el canal indicado para que suban su ensayo, por favor, entonces lo envían al grupo de WhatsApp en PDF o en Word si les queda muy difícil. Bueno, entendido lo del tema del ensayo hasta ahí. ¿Dudas? Pueden consultarnos a nosotros. Bueno, esta noche terminamos nuestra clase de hechos. El Señor les bendiga y em, nos vemos en una próxima oportunidad.